El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí, Cultura de la Discapacidad, un programa del Observatorio de Medios, con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Tienes algún familiar, algún amigo o amiga, algún compañero o compañera de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo se puede mejorar la convivencia con ellos? Vamos a pensar juntos la mejor manera de enfrentar esos retos. Este programa busca ser un espacio de encuentro donde todos podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Hoy vamos a hablar sobre el coaching ontológico y la cultura de la discapacidad. Para ello tenemos como invitados a Elena Espinal. Bienvenida, Elena. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Mauricio Cruz Rugeiro. Bienvenido, Mauricio. Hola, Regina. Qué gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Ambos son expertos en el coaching ontológico. Vamos a hablar sobre este tema, pero antes de conversar, quisiera decir que al investigar sobre esto, me topé con una entrevista que le hicieron al chileno Julio Olaya, quien es uno de los grandes exponentes del coaching ontológico. A él le pidieron una definición y Julio explicó que el coaching ontológico es la creación de espacios de aprendizaje donde los seres humanos florecen. Parece una muy bella imagen. Pero también encontré una definición un poco más amplia que se atribuye al propio Julio Olaya, que le voy a pedir a Mauricio que nos haga el favor de leer. Sí, habla sobre el coaching ontológico y dice que es una disciplina que aporta una manera diferente de interpretar a los seres humanos, su modo de relacionarse, de actuar y de alcanzar los objetivos que se proponen para sí mismos y para la sociedad. También dice Julio Olaya que uno de los postulados que caracterizan el coaching ontológico es que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que por medio del lenguaje se genera la realidad. El coaching ontológico es una dinámica dentro de la cultura que ya existe. Entonces, la definición es un poco más amplia y nos habla también de la forma en que el coaching ontológico ayuda a descubrir las paradojas de muchas organizaciones laborales que hoy en día han desarrollado un alto grado de efectividad, pero a costa de altas dosis de sufrimiento, altos grados de especialización técnica, pero que van acompañados de entornos de trabajo dominados por la desconfianza, alto desarrollo tecnológico de la mano de una educación que propone enfrentar el futuro con resignación. Ante estas paradojas del mundo moderno, pues cabe preguntarse ¿dónde ha quedado el ser humano? Sé que esa pregunta fue muy importante para Elena Espinal porque así lo ha narrado al describir su encuentro con el coaching ontológico. Elena tiene una formación en el mundo de la ciencia, pero alguna vez estremeció esta pregunta, Elena. ¿Dónde dejamos el contacto de la ciencia con el ser humano? Bueno, mira, quisiera contestarte esta pregunta desde una experiencia personal. Obviamente, yo te diría que como todo el mundo siempre me importó la gente, siempre, ¿no? Uno vive rodeado de gente. Es en esas redes humanas en donde satisface necesidades básicas, fundamentalmente la de ser amado, en lo posible preservando lo que es, y otras veces nos disfrazamos de lo que sea necesario para que nos quieran, ¿no? También satisfacemos el sentirnos útiles, el poder servir a otros, porque en esa especie de trueque también encontramos un lugar para existir. Pero lo que me pasó a mí como experiencia es, yo he sido una científica exitosa. Yo no te puedo decir que haya tenido una carrera con dificultades, que haya sido una mala carrera, a mí me iba muy bien. Sí, también noté que los científicos tenían algo así como una manera de ser, en la cual había que enrolarse para seguir creciendo, ¿no? Que era como el aislamiento, como cierto abandono de ese mundo que está allá afuera, de empezar a considerar un montón de cosas como superficiales, ¿no? Yo estuve, creo que en algún momento hasta negociando ese punto, con algunas cosas, conmigo misma y con el mundo al cual pertenecía, ¿no? Porque uno por ser mujer y otro porque era muy joven en aquella época. Recuerdo alguna vez y haber ido a presentar un trabajo diciendo, pero es usted la doctora, como diciendo,
parece que por ahí no le da el físico para lo que viene a proponer, ¿no? Y yo recuerdo que una tarde había estado en el laboratorio de diagnóstico de la cátedra en la que yo era profesora, y había diagnosticado un tumor de mama. Se llama adenocarcinoma de mama, un tumor maligno de mama. Te hablo de hace, exacto, te hablo de hace 30 años atrás, en donde también el avance de la ciencia era menor que hoy. Y recuerdo que hice el diagnóstico y se lo di a la técnica, a la preparadora, para que me pasara máquina, en aquella época se escribía máquina todavía, y los dejara ir para cuando vinieran a retirar el estudio. Unos minutos después entró una mujer y me di cuenta que era la del tumor. Entonces le dije a la técnica, ahí llegó el adeno-C de mama. Y en el momento que dije eso me escuché. O sea, te estaba refiriendo a esta persona como el tumor que yo había visto. Y entonces dije, yo estoy loca. Esta señora en pocos segundos va a abrir ese papel, va a saber que le quedan 5 años de vida, tiene 32 años, no sé si es casada, no sé si tiene hijos, debe tener padres, debe tener sueños. Y yo digo, ahí viene el adeno-C de mama. ¿A dónde me fui? Y entonces empecé un camino de búsqueda que terminó dentro de lo que en aquel momento no se llamaba coaching, la palabra no existía todavía. Yo soy de las primeras en el mundo y tal vez una de las primeras en habla hispana, que se llamaban conversaciones dentro del diseño ontológico. Tú hiciste la mención de uno de los grandes maestros, que es Julio Olaya. El maestro de Julio, mi maestro, se llama Fernando Flores, es el que empezó a estudiar este tema del lenguaje, rescatando a grandes lingüistas, entre ellos Searle y Austin, que fueron los que dijeron que en cualquier idioma, aún en los más primitivos, nosotros con el lenguaje, o gracias al lenguaje, hemos dejado de ver lo que pasa afuera. Solamente podemos ver aquello que podemos reconocer. Y además de poderlo solamente ver aquello que podemos reconocer, hemos adquirido una capacidad que es la de interpretar. El lenguaje es una interpretación de lo que ocurre. Siempre doy un ejemplo. Yo recuerdo haber preguntado en una sala a un montón de gente, ¿qué significa para ti la palabra perro? Y cada uno describe la imagen de perro que se le viene a la cabeza. Y en una reunión de esas recuerdo a un señor que levantó la mano y me dijo, mi jefe, o sea, perro mi jefe, ¿no? Por lo cual, eso te muestra que aun cuando tú crees que hablas de cosas concretas, tú le hablas a alguien que escucha desde una propia manera de interpretar el mundo. Entonces, dentro de este desarrollo que ustedes han tenido, justamente esa es la parte que van trabajando, las interpretaciones del mundo. Exacto. Esto lo que permite es que tú te des cuenta que las cosas tal vez no son como tú crees y que la flexibilidad en poder observar desde otro lugar te permite acceder a nuevas acciones y en consecuencia a nuevos resultados. Ese es un punto fundamental, Elena. Pero bueno, déjame contarte que Mauricio y yo tenemos un buen rato de conocernos, pero hace unos meses yo he notado un cambio fundamental en Mauricio, que Mauricio se dedica justamente al manejo de imagen. Mauricio es un estilista también muy reconocido, muy exitoso. Inclusive en algún momento, Mauricio, tú te ha tocado ser entrevistado en las elecciones para hacer el análisis de la imagen de candidatos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, ese tema de conversación pues nos apasiona y nos gusta mucho, pero yo noté un cambio en ti, un cambio muy importante de unos meses para acá. Y bueno, tu conversación es otra. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu encuentro con el coaching ontológico? Bueno, primero agradecer que en algún momento, gracias a un gran amigo, Arturo Andrade, pude tener la fortuna de encontrarme con Ana Escalante. Hice el proceso de coaching ontológico y en esta búsqueda, de lo que bien decía hace un momento la doctora Elena, de estar en este vínculo con seres, con personas, de una manera u otra dentro de la peluquería, fíjate, todos los días buscando cómo se ven, que realmente
fondo es el cómo te sientes. Una necesidad que probablemente está muy adentro de lo que muchas veces en mi trabajo hago todos los días, el cómo se están viendo. Y bien, tengo la fortuna también de encontrarme con la doctora Elena para, pues, trabajar en algo que para mí ha sido muy importante, las 11 competencias. Las competencias que, pues, van a generar a través de este proceso una forma de crear y de recrear. Y lo que yo siempre le digo a la persona que tengo la fortuna de ser su coach, pues es trabajar para que crees la mejor versión de ti mismo. Ok. Bueno, pues es todo un proceso de transformación, un proceso de apertura, esto que ustedes están describiendo. Pero además, Elena, bueno, pues en algún momento Mauricio me contó que estaba fascinado con un video que tomó en donde chicos de esta organización Ojos que Sienten estaban participando en el proceso de coaching. No solo habían tomado el coaching, sino que ya se habían capacitado y estaban dando el coaching. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo entraste en contacto con cómo ha sido esa relación? Mira, yo quisiera contarte que el coaching es la herramienta. Lo que yo creo que la ontología está trayendo al mundo como un punto de vista filosófico existencialista, en donde el centro es el ser humano. Lo que está trayendo esto es algo que yo creo que está modificando las relaciones humanas, nuestra manera de relacionarnos con la acción, nuestra manera de relacionarnos con el tiempo. Entonces el coaching generó además una cantidad de herramientas para poder trabajar con la gente desde este lugar y que está generando un cambio profundo en el mundo. Hoy en las escuelas se habla de distinciones ontológicas, en las universidades, en las empresas. Yo he tenido acceso a trabajar con gobiernos y con oficinas de gobierno. O sea, es algo que realmente yo creo que está en ciernes, pero hacia un lugar en donde así vamos a terminar pensando y así vamos a terminar viendo el mundo. Descartes trajo un mundo que dijo pienso, luego existo. Entonces trajo algo que tuvo que ver con la acción-consecuencia y tuvo que ver con este es mi mundo y esto no es mi mundo. Nos dividió en dos partes. Y lo que está haciendo la ontología es reconstituirnos en uno con la naturaleza y con los otros. Entonces ahora desde acá sí te puedo hablar del tema de los ciegos. En este sentido, Elena, sí es muy importante que vayamos viendo cómo se conecta esta parte con la discapacidad, pero tenemos que hacer un corte y regresando ya lo aterrizamos, ya lo concretamos hacia esta experiencia tan rica que han tenido ustedes con los ciegos. Escríbenos en Twitter, @once y @regi_Santiago. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. En 1997, el programa Progresa apoyaba a los mexicanos más pobres. En 2002, cambió a Oportunidades. Hoy el gobierno de la República cumplió y lo transformó en Prospera. El programa con el que tendrás, además de lo que ya recibes, crédito barato, proyectos productivos, fuentes de empleo y becas hasta la universidad. Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 3, 2, 1. ¡Es tiempo de aguinaldo! Sí, es momento de recibir aguinaldo. El 20 de diciembre es la fecha límite para recibirlo. Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Llama al 01800 9117 877. Te asesora la Profedet. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. ¿Listos para viajar? Nosotros tenemos tu pasaporte. Pasajeros con pasaporte a la música popular urbana y del mundo, sean bienvenidos a bordo. Les suplicamos reclinar el respaldo de su asiento, desabrocharse el cinturón y prepararse con su bebida favorita en la mano, porque vamos a despegar. Déjate llevar por los aires musicales de 660 AM. Pasaporte. Lunes y viernes de 9 a 10 de la noche
Y los sábados no te lo pierdas en punto de las 10 de la noche. Radio Ciudadana, 660 AM. Todas las versiones. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Correo electrónico: cultura de la discapacidad @gmail.com. Estamos nuevamente en el programa Hoy por ti, mañana por mí, cultura de la discapacidad. Estamos tocando el tema del coaching ontológico y la cultura de la discapacidad. Entonces, Elena, tú nos ibas a contar cómo fue ese contacto con esta asociación Ojos que Sienten, que además es una metáfora maravillosa la que tiene esta asociación. Entonces, ¿cómo entraste en contacto y cuáles han sido las experiencias y cuáles quieres que sean las experiencias con el coaching con ellos? Bueno, el encuentro fue que ellos me buscaron, o sea, fue maravilloso. Ellos se enteraron de que nosotros éramos conocidos por la calidad de todo lo que era la formación de equipos de trabajo. Ajá. Y entonces ellos se conectaron conmigo y me dijeron si yo podía formar algunos de sus ciegos. La capacidad de generar algunos juegos para poder hacer algo en empresas y ganar dinero. Entonces le pedí a mi hijo, que es mi socio y que además trabaja conmigo, Eloy Vicondoa, que fuera él que los entrenara. Y Eloy volvió fascinado y me dijo, encontré cosas extraordinarias. Esta gente hace lo que nosotros querríamos que hicieran la gente de las empresas. Si tú les das una pelota para que jueguen, no se van a tirar la pelota como haría la gente normal en una empresa, sino que lo que hacen es empezar a dialogar sobre a dónde estás, cómo quieres que te la tire, con qué mano eras más hábil. O sea, nosotros que decimos que la vida ocurre en una conversación, ellos lo tienen como un fenómeno natural. Esto fue el planteo que él me hizo a mí. Entonces, bueno, él quedó muy entusiasmado. De hecho, quedamos en una magnífica relación, no con ojos, solamente con Ojos que Sienten, sino con los integrantes de ese equipo. Pero luego, cuando iban a trabajar, muchas veces nos precisaban a nosotros, porque necesitaban un coach que coordinara, que hiciera cargo y que además ayudara a la gente a interpretar y a darse cuenta de lo que había ocurrido en un nivel un poco más profundo que solo un juego. Hasta que un día me di cuenta de que nosotros éramos su techo. Yo hablaba de inclusión y que hablaba de diversidad, pero resulta que yo incluía y de alguna manera me ponía en ser superior porque tenían que ir conmigo. Y al decirte conmigo, era conmigo con cualquier otro coach. Entonces empecé a pensar por qué no se los podría formar como coaches a ellos. Claro, esa ya es un paso más allá. Digamos, en ese momento también hubo un desarrollo de conciencia en donde finalmente abandonamos esta parte de la visión paternalista, ¿no? Que es la que nosotros combatimos mucho. O sea, eso no va. Tenemos que generar esa conciencia de que cualquier persona con discapacidad tiene derechos, hay que respetarlos, hay que incluirlos y además no tenemos que buscar que sean iguales. O sea, lo que tenemos que hacer es que se acepten esas diferencias, ¿no? Sí, bueno, yo te diría que obviamente si decimos tiene derechos es porque estamos creyendo de alguna manera que o son menos o hay que valorar algo. Yo te diría, naturalmente son seres humanos con capacidades increíbles. Y te diría que para poder sobrevivir han desarrollado algunas habilidades de manera natural con una capacidad que nosotros no tenemos. O sea, hoy me pregunto quiénes somos los discapacitados. Okay. Sobre todo frente a esta profesión en la cual te diría, tengo muchos años de caminarla, trabajo hace muchísimos años en ella a nivel internacional y observo y veo formado muchísimos coaches en esta existencia, ¿no? Entonces, eso es innegable, que tienen otras capacidades desarrolladas que para adquirirlas nosotros nos cuesta mucho más. Lo primero que hice fue salir a buscar a alguien que me acompañara en esta aventura. Hablé con Ojos que Sienten, obviamente, y luego hablé con algunos coaches muy cercanos a mí para entusiasmarlos con la misión, especialmente con Diana Eisen. Diana trajo a Susi y buscamos dos que quisieran jugar de supervisores, fueron Osvaldo Vicente y Julián, y nos lanzamos, Julián Robles, y nos lanzamos a la aventura. Te digo que la primer clase fui con la computadora. Y cuando llegué ahí, Regina, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esta gente en PowerPoint no es lo que... Sí, o sea, tú tendrías que haber pensado justamente salir de tu zona de confort,
pero no lo habías pensado la situación que hizo. Sí lo pensé, al punto tal de que pensé hasta que iba a ser mi propio apoyo. Pero ahí también me di cuenta que no puedes entrar en un mundo si no estás dispuesto a mirar el mundo como lo mira el que está dentro. Ah, qué importante. Ok. ¿No? De acuerdo. Por lo cual, decidí que mejor era sin tener nada en la mano. Y además la otra cosa que compartimos con Diana y con Susi fue, nosotros también tenemos que aprender. Y la formación de este grupo ha sido algo extraordinario. Te puedo asegurar que yo creo que son coaches de más calidad que muchos otros coaches que se recibieron con los programas normales, y que hoy que estamos tratando de reconstruir, porque vamos a repetir el proceso, con nuevos ciegos que se quieran formar, nosotros mismos nos damos cuenta que más que haber seguido un programa que sí se cumplió, hemos ido desde sus propias historias, desde las propias inquietudes de ellos. Y creo que hoy estamos confrontando que tal vez para aprender necesite mucho más relación, mucho más amor, mucho más estar con ellos, que seguir un temario. Fue algo fuertísimo como aprendizaje. ¡Qué gran descubrimiento! Impresionante. Y hemos descubierto, por ejemplo, todos estos que se han recibido no son ciegos de nacimiento, son ciegos desde algún momento de su vida por alguna razón. Y hemos visto cosas realmente impactantes. Uno, ellos escuchan con una calidad de escucha superior a la nuestra. Ellos se dan cuenta de las distancias, por cuán lejos llegan las voces. O sea, ellos son capaces de percibir, o sea, de medir las distancias justamente a través del sentido del oído. Sí, también se dan cuenta si tú cambiaste la posición de tu cuerpo, por el tono de voz, por la inflexión. Entonces ellos saben si estás tenso o tensa. O sea, realmente tienen una capacidad de escucha que cuando nosotros la queremos desarrollar y la gente que ve, nos cuesta mucho más. Tienen también una capacidad de confiar superior a la nuestra, porque ellos han tenido que confiar en la vida. No podrían cruzar la calle, Regina. Claro, o sea, en una ciudad como esta, además. Si yo te vendo los ojos y te pido que camines rápido de una punta a otra, tú no te vas a atrever a pisar el piso porque tienes miedo a caerte, tienes miedo a lastimarte, tienes miedo a lastimar. Ellos han tenido que confrontar todo eso y saber que hay algo que los cuida y que ellos mismos son capaces de poder hacer. Nos han trabajado un nivel de confianza que tiene que ver con una confianza vital y con una confianza personal muy importante. O sea, ustedes en el papel, en el esquema, tienen marcado, hay que trabajar confianza, y la confianza a ciegas, ¿no? Exacto. Pero, pues, yo me imagino que a lo mejor antes de esta experiencia, pues nunca se habían puesto a pensar realmente qué era la confianza a ciegas, ¿no? Exacto, y yo te diría que para mí la confianza a ciegas es cuando mejor me entrego porque no sé, pero acá no es no sé, acá es me entrego porque sé de mis capacidades y porque sé que si la vida me puso acá, la vida me va a cuidar. O sea, han soltado partes del control, que son parte de nuestra cultura y que es una locura. Ese es uno de los grandes aprendizajes, cómo soltar, cómo dejar ese control, ¿no? Y además, cómo encontrar una oportunidad, porque si ellos vienen a hablar de posibilidad con la gente, que es la base del coaching, crear algo que todavía no está para tu vida, ellos han tenido que hacerlo y son seres que hablan de eso. Ellos perdieron la vida y han tenido que encontrar no la resignación, sino la capacidad de poder crear algo más grande para su propia vida. Fíjate que si hemos tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas que no ven, algunos ciegos en el programa, y justamente el énfasis que ponen es dejemos de pensar en lo que no tenemos, enfoquémonos en lo que sí tenemos, ¿no? Y en lo que pueden desarrollar. Exactamente. Con eso que sí tienen. Entonces tuvimos una primera generación de 14 que ya están absolutamente encaminados y ahora queremos empezar otra. Entonces estamos buscando quienes quieren formarse. Obviamente no es solamente querer, es también cumplir con determinados requisitos, es tener la disposición para estudiar, para aprender. Y yo creo que no se puede aprender coaching sin hacer un profundo proceso personal, que estén dispuestos a un profundo proceso personal. Y la otra cosa que hicimos... espérame, porque esto es muy importante, no nada más para nuestros radioescuchas que tienen alguna discapacidad, sino para quienes
no tienen alguna discapacidad evidente. Entonces, el asunto para hacer el coaching es estar, o sea, la primera actitud es estar dispuesto a abrirse y a cambiar. A ver, es imposible estudiar medicina sin cuando tú lees alguna enfermedad no pienses en los síntomas y te fijes en tienes, ¿no? Uh-huh. Es imposible querer estudiar procesos transformacionales del ser humano sin atravesar alguno, porque desde qué lugar puedes escuchar lo otro. Cuando tú crees que la gente no cambia o que las cosas no pueden cambiar, no puedes ser coach. Ahora, si tú no has podido cambiar, ¿cómo es posible que creas que los demás pueden cambiar? Bueno, ya tenemos que ir cerrando un poco. Mauricio, tú estás en el proceso del coaching, tú ya has tenido oportunidad de escuchar a Elena, escuchar estas reflexiones. Compártenos, por favor, qué te ha dejado esta experiencia en particular. ¿Con qué se va Mauricio a seguir con su vida y a seguir con su coaching? Que los seres humanos somos seres completos, que esta completud no es solo una declaración, sino que también es una experiencia de vida. Yo recuerdo mucho a las personas que se graduaron con la doctora Elena y dicen una frase que me encanta. Berenice la escuchas decir: voy a trabajar como tu coach para acompañarte en que tú puedas ver el mundo de posibilidades. O sea, ella desde esta parte de que no es invidente, te está diciendo, te quiero acompañar para que puedas ver nuevas posibilidades. Ok. Elena, ¿con qué te quedas de esta conversación? Mira, yo me quedo con la alegría de compartir. Ojalá a alguien esta conversación lo haya movilizado. Nosotros hemos armado una compañía que se llama Coaching con Visión. Esta compañía es obviamente una sociedad civil. Lo que busca es no solamente formar coaches ciegos, que consigan dignamente un trabajo profesional, sino además a los que podamos darles trabajo. Y nosotros estamos haciendo programas de coaching muy interesantes para empresas a través de Coaching con Visión, que ojalá las empresas estén dispuestas a hacer este tipo de experiencias, sobre todo con los mandos que hoy no tienen acceso al coaching porque el coaching es un proceso caro. Pues los mandos más bajos, aquellos que hay que formar como líderes, pero que no hay que olvidarnos que los mandos más bajos, dada la estructura de las empresas, son los que están en contacto con el cliente, ¿no? Entonces, impactar en ese nivel e impactar a partir de la experiencia de trabajar con estos coaches puede cambiarles definitivamente la calidad de relación con su cliente. Ojalá consideren la posibilidad de conversar con Coaching con Visión. El teléfono nuestro, si me dejas, sí, claro, es 55 50 89 7235. Perfecto, Elena, pues ya nos ha comido el tiempo. Los invitamos a que revisen nuestro blog OMSIM, Cultura de la Discapacidad, donde encontrarán información que se actualiza diariamente. Ahí también tendrán acceso a las grabaciones de sus programas por si se los perdieron, por si quieren volverlos a escuchar y por si quieren compartirlos con sus amigos. En el blog también pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias y sus solicitudes para participar en el programa. Agradezco la participación en los controles técnicos de Cristina García y en la producción a Carolina Valle. Nos vamos, gracias por acompañarnos y recuerden que una sonrisa puede ayudar a cambiar muchas historias. Sonrían y pásenla bien. Visita nuestro blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la Discapacidad. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración del Observatorio de Medios, OMSI. PIMER, Radio Pública a su servicio.